Vamos a ver Mateo 12, de 46 a 50, y el 13, del 53 al 58. El tema, el rechazo a lo espiritual. Repito el nombre, el tema, el rechazo a lo espiritual. Dice Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Pasamos al capítulo 13 y nos vamos hasta el versículo 53 en adelante hasta el 58, y dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ponemos una pausa acá. Vamos viendo Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Allá encontramos al Señor Jesús, que estaba terminando de enseñar y de advertir, de tener cuidado de no caer en el rechazo y en la oposición del Evangelio. ¿Por qué? Porque esto traería consecuencias extremas, ¿no? Hablaba de tener cuidado, porque Satanás no tiene problema alguno con que la casa esté bien barrida, esté bien limpia, esté bien ordenada. O sea, que una persona viva correctamente, que sea moralmente bueno, o una persona que esté sucia, o sea, con vicios, con malos hábitos, con malas acciones, malas intenciones, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que Satanás los puede usar a ambos. Uno puede ser de manera por fuera o también puede ser por dentro. Puede haber pues posesionarse, ¿no? Demoníacamente, o sea, se puede meter en el ser humano. Entonces, vemos que acá el Señor estaba hablando de esto. Esto puede suceder si Cristo no vive en el corazón de esa persona, si el Espíritu Santo no está morando en el corazón de esa persona. Satanás sabe que mientras el corazón no esté ocupado por su enemigo, él puede usar al ser humano para sus propios propósitos. Ahora bien, si fuéramos convertidos a Cristo, tendríamos al Espíritu Santo morando en la casa, y no podría entrar de ninguna manera, porque Él es omnipotente Dios. No puede entrar, no puede hacer nada por entrar, y no podría ni escabullirse. Obviamente, esto que estaba hablando el Señor hacía prácticamente oposición a lo que los líderes religiosos estaban diciendo, porque los líderes religiosos estaban enfocando en que él actuaba en el poder de Satanás, ¿no? Entonces vemos que acá está como que declarándole la guerra a los líderes religiosos, y en eso estaba cuando llegaron las visitas de su familia, que porque querían hablar con él, y los hermanos de allá le dijeron que habían venido a visitarlo. Pero hay que tomar en cuenta algo, que los hermanos del Señor Jesús, del Mesías, no creían en él. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 5, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, estos hermanos, como no creían en él, lamentablemente se estaban arrastrando a su madre María, y el hecho de que fueran a buscar al Señor Jesús fue con la intención de llevárselo, porque creían que él estaba hablando ya cosas sin sentido, y creían que pues esto le podría ocasionar obviamente muchos problemas, al grado de llevarlo preso o hasta matarlo. El Señor claramente dice que todo aquel que hace la voluntad del Padre, ese es su hermano, ese es su hermana, esa es su madre. Pero esto no quiere decir que el Señor esté rechazando a su familia.
pero sí quiere decir que si su familia no está creyendo en su verdad, en la verdad de Dios, en el Evangelio de Cristo, entonces no está recogiendo con él y solo está desparramando. Es lo que estaba queriendo decir el Señor en esa cita bíblica. Con respecto a Mateo 13, capítulo 13, versículos 53 y 58, que ya lo leímos, el Señor acababa de concluir con 7 parábolas que relataban qué pasará con los que rechacen el Evangelio de Cristo, con los que rechacen a Cristo. Desde allá, terminando estas 7 parábolas, se dirige a su tierra natal, Nazaret. ¿Por qué su tierra natal es Nazaret y no Belén? Porque en Belén fue su nacimiento, pero Nazaret desde su infancia vivió allá hasta que ya era adulto y empezó su ministerio. Estamos hablando de casi 30 años. Entonces, tristemente, el resultado de esa visita a Nazaret, pues muchos ya conocen el texto, fue fatal. ¿Por qué? Porque había una terrible incredulidad. No solo la de sus familiares, también la de sus amigos. No solo la de sus amigos, también la de sus conocidos. Y era un pueblo muy pequeño que lo conocía, que convivió, que creció con él. Y que lamentablemente no creían en él. Y lo peor que estaba pasando allá es que esta incredulidad al Evangelio obviamente traía una condenación. El Evangelio se trata de fe, se trata de creer. La incredulidad es la ruina del ser humano que rechaza el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio tienen que entender que es poder de Dios para salvación. Es parte del plan de Dios que ha dejado para salvación del ser humano. Entonces es triste y es lamentable que no importe. Y tristemente mucha gente se basa en de quién viene ese Evangelio. No puede ver o no puede creer que Dios verdaderamente transforma vidas, cambia corazones. Entonces, ese Evangelio, de quien venga, las buenas noticias que son de Cristo, no importa si es un hermano o un pariente que antes era tal vez un mal ejemplo, un mal testimonio, un mal hermano, un mal pariente, no lo sé, un mal ejemplo en la sociedad. Lo que importa es la cura para la enfermedad de muerte llamada pecado. Y esto trae hoy día el mismo resultado que se vio en Nazaret. Al presentar el Evangelio a tu familia, al presentar el Evangelio a tus amigos, al presentar el Evangelio a tus conocidos, tristemente es rechazado. Tristemente son incrédulos. Lamentablemente esto trae ruina al ser humano. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te enfermas? Lo primero que haces, ¿qué es? Buscas a un médico. Vas a algún consultorio, alguna farmacia donde haya consultorios, vas a alguna clínica y entras con el médico y te da un diagnóstico, te da un tratamiento, te da las recomendaciones correspondientes y es muy, muy difícil que haya desconfianza en los médicos. ¿Por qué? Porque cuando escuchas que es médico o cuando vas a su consultorio y ves su nombre grabado en esos cuadros que tienen puesto que obviamente respaldan que ellos estudiaron, o a lo mejor en la clínica tienen puesto su nombre porque la clínica respalda que ellos realmente estudiaron y obviamente es verídico, sabes que esa persona pues es confiable, sabes que esa persona ha estudiado, ha practicado, ha sacrificado muchas cosas por esa carrera, porque sabes que es algo serio, se trata de vidas. Y esa persona no juega a la escuelita, sino que sabe que cualquier error puede causar una muerte. Entonces tú reconoces que ese médico, pues obviamente es profesional, tiene ética, disciplina, tiene amor, tiene una actitud compasiva por las personas. Y esto es de aplaudirse, porque se esfuerzan por salvar vidas en todo tiempo, no hay tiempo para ellos. Y correctamente depositas tu confianza en ellos. Pocos son en verdad los que se prescriben ellos una propia receta médica o se automedican, y esto sabemos que puede llegar a causar muerte, puede traer consecuencias terribles a tu vida. Ahora bien, veamos la parte espiritual. Cuando tienes problemas de diferentes índole y los médicos llegan hasta donde ya la ciencia no ha avanzado hasta lo último y vemos que no vieron resultados,
O cuando tu problema es otro y los licenciados agotaron todas sus opciones y recursos. O cuando la ley de plano no resolvió tu problema. O los grupos de ayuda no sirvieron de nada, ni nadie más puede hacer nada por ti, nadie más te puede apoyar y ya no hay más opciones. ¿A quién recurres? Recurres a Dios y lo buscas con determinación en oración y ruego. Pero al ver que no hay respuesta, lo buscas con alguien que sabe cómo encontrarlo, ya sea un pastor, ya sea un cristiano maduro. Y cuando este pastor o cristiano maduro te presenta el diagnóstico y da el tratamiento y las recomendaciones para la cura, o sea, la verdad de Dios, el evangelio de Cristo que trae esperanza, que también te muestra la condición pecaminosa en la que te encuentras y la necesidad urgente de ser salvado por la gracia redentora de Cristo, ¿cuál es la reacción del ser humano? Yo creo que debería de ser esa reacción como la que hubo con el médico, de la confianza depositada en él. Pero lamentablemente no hay esa misma reacción. Hay una reacción diferente, hay desconfianza, hay incredulidad. No creen que los pastores o los cristianos maduros fueron llamados por Dios. No creen que Dios mismo los capacitó a través de otras personas maduras, como los médicos fueron capacitados por otros maestros. No creen que el cristiano maduro o el pastor tiene al Espíritu Santo morando en ellos y que sale ese fruto y viene esa compasión y también viene acompañado del conocimiento de su verdad, porque la sabiduría de ahí viene y es una persona que ha estudiado y sigue estudiando, porque nunca el cristiano deja de aprender, siempre está llenándose de algo nuevo que el Señor le muestra. Y no creen que tiene un llamado a extender esa gracia que ha recibido, a extender el reino de Dios con este evangelio de Cristo Jesús y que es respaldado por el mismo Dios. No creen que para Dios y para los cristianos sus almas son mucho más importantes que cualquier otra cosa. No creen que el alma se pierde si no es salvada por Cristo. No les agrada nada de lo que se les dice y por eso no depositan su confianza en ellos, en la dirección que ellos le quieren dar. El pastor o el cristiano maduro te va a dirigir a Cristo, te va a llevar al evangelio. ¿Y qué hacen por no creer? Por ser incrédulos, terminan buscando a Dios a su manera, como si ellos no necesitaran ser guiados por estas personas que Dios ha puesto, que a Dios les ha dado sabiduría, que Dios los ha dirigido por ese camino. Tenemos un buen ejemplo de fe en el capítulo 10 del libro de Hechos. Un centurión romano llamado Cornelio, aún moralmente bueno, él fue enviado por Dios, por un ángel, a que vaya a buscar a Pedro para que Pedro, que era un pastor, les diera el evangelio de Cristo para ser salvado por su gracia redentora. Y esa confianza de Cornelio es la que debe tener una persona que no conoce a Cristo y que está pidiendo la ayuda a una persona que es madura, que estás viendo que está caminando con el Señor, no solo el conocimiento, sino que está viviendo lo que profesa. Y esa confianza que el ser humano deposita en un médico que salva vidas es correcta. Pero es incorrecto que no depositen esa confianza, aún más importante, en un cristiano maduro, en un pastor que los dirige a Cristo Jesús, quien es el único que salva las almas. ¿Por qué te preocupas más por lo de este mundo cuando sabes que vas a vivir en la eternidad? Porque tu alma va a vivir en la eternidad. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que el alma va a vivir eternamente, pero sin Cristo no hay perdón de pecados, y sin Cristo no hay el sello del Espíritu Santo, y sin Cristo no hay justificación ante el Padre, y sin Cristo no hay entrada al cielo. Y lamentablemente esto te puede arruinar tu eternidad. Terminarán como aquellos que desconfían en los médicos y que ellos mismos prescriben una propia receta espiritual, creyendo que todo lo que les digan o cualquier cosa que vean en internet o charlatanería o cualquier mensaje que menciona a Dios, creen que es de Dios. Viven un engaño, viven una religiosidad y obviamente y tristemente van por un camino que traerá ruina y muerte, que tristemente los llevará no solo a ellos, sino a sus propias familias.
al mismo destino. Es triste, qué triste es que no quieran enfocarse verdaderamente en conocer al Dios de la Biblia, que lamentablemente no creen que realmente este rechazo al Dios verdadero va a arruinar su eternidad, su vida a futuro. Lamentablemente no ese Dios al que buscas en tu forma de ser, en tu propia manera, no te va a salvar de una condenación eterna. Y es muy triste, pero eso sucedió también con el Señor Jesús cuando llegó a Nazaret a predicar el Evangelio. Ni su familia le creyó, ni sus hermanos le creyeron, ni sus amigos o conocidos le creyeron. Hasta después de su resurrección, dice la palabra en Hechos 1, que los hermanos ya creyeron cuando vieron que resucitó. Tú no esperes hasta después de, porque puede que no haya otra oportunidad de la gracia de Dios que hoy está siendo derramada sobre ti. Si tú estás escuchando esta reflexión, no esperes a que creas que más adelante se puede dar la oportunidad, porque no tenemos comprado nuestro futuro. Aún seas millonario o multimillonario, tú no puedes comprar la vida. No puedes comprar la entrada al cielo. No puedes pagar para que se te perdonen tus pecados. Entonces no puedes estar ante un Dios santo y puro. Así que no sigas esperando. Cristo es la esperanza y Cristo está siendo derramado en los corazones hoy día a todo el que realmente cree, se arrepiente y se convierte a Él. Así que no te espantes por esto que está pasando, que están rechazando, así como rechazaron a Cristo en Nazaret, están rechazando el Evangelio de Cristo, porque si pasó con Él, va a pasar con nosotros. Nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir compartiendo. Dios siempre es bueno, no solo en algunos momentos, sino en todo tiempo, y ese poquito que hayas dado, puede que Dios tenga misericordia de esa persona y florezca y dé fruto esa semilla. Así que no te preocupes, solo enfócate en compartirlo, enfócate en orar por las personas que les compartes, enfócate en orar por personas que aún no has tenido encuentro con ellos, porque el Señor ha dicho que no debemos jactarnos en nuestra propia sabiduría, y que el que tiene dinero o poder, o el rico, que no debe jactarse en esto, sino que en lo que se deben jactar es en conocer verdaderamente al Señor, a Dios, y entender que Él es el Señor que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. O sea, quien demuestra su amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que se deleita en estas cosas. El Señor lo dijo en Jeremías 9:23 en adelante. Porque va a llegar un tiempo, y dice él en el versículo 25, que va a llegar, que se va a acercar el tiempo, se va a acercar la hora, cuando Él va a castigar a los que están rechazando al Evangelio, a los que están rechazando a Cristo, a los que no quieren nada con Dios. Entonces, no esperes a más. Esto que está pasando es algo que nos está permitiendo. En verdad, como dice Eclesiastés, hay tiempo de todo. Ahorita es tiempo de buscar de Dios. Busca de Dios, busca el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero lo importante es la salvación, la limpieza de tu pecado, para que tú puedas, si partes de este mundo, entrar al cielo, estar en la presencia de Dios, porque solo Cristo nos puede salvar. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el que vino a morir por ti y por mí. Él es el que de veras pagó por las facturas pasadas, presentes y futuras. Espero que esta reflexión pues toque tu corazón, que Cristo obre que esta palabra con su autoridad deje una semilla que dé fruto en ti, que seas bendecido con ello. Gracias, bendiciones.